con nuestro programa también vamos a recorrer, también vamos a ir a un pasado, a nuestro pasado, y ver cómo uno puede cambiar, ¿no? Cómo uno puede ver ese pasado y decir, hay cambios, ¿no? Como dice Sofía del Carlo, hoy vamos a hablar con ella y hablar de su libro Lo que nos dé la gana, donde ella habla sobre esos cambios que uno tiene que realizar. Uno no puede, no es la misma persona siempre, le pasan cosas y quiero saber con este libro, ¿no? ¿Qué es lo que nos quieres decir? ¿No? Yo estoy muy ansiosa de terminar de leerlo, lo empecé a leer claramente. Sí, Sofía me ha regalado también uno de esos cuadros pintado, mira, es hermoso, de luz, de cambios. Quiero saber cómo ella ve la realidad, ¿no? Es un sentimiento, lo podemos cambiar, podemos vivir de otra forma. Sofía, ¿cómo Hola andás? Mariela, ¿cómo estás? Muy ¿Me bien por escuchas acá. bien? Perfecto, ¿se escucha bien lo que digo yo? Sí. Hola, hermosa, ¿cómo andás? Muy bien acá escuchando todo lo que ibas contando y la historia de Simón, su escribir, ¿no? Y cómo quedan las palabras en presente, siempre lo que uno escribe, lo que uno comparte. Lo que uno comparte. Creo Qué que mucho. emocionante. Sí, 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 porque yo trato de que eh, eh, también es raro y es también emocionante cuando alguien te regala un libro, ¿no? Como en tu caso, como en el caso de Simón, ¿no? Y que te van mostrando diferentes realidades y cómo ven el mundo, ¿no? Simón desde ver a su madre, ¿no? Siempre haciendo tareas, ¿no? Observándola. Yo quiero que me cuentes qué es cómo se te ocurrió hacer este libro, qué es lo que nos querés decir con esto de ver que se pueden romper los moldes establecidos de cómo se hace, de cómo se vive, de cómo se encara el futuro, ¿no? Ujú. Bien, ¿cómo se vive? ¿Cómo se rompen esos moldes? ¿De qué va la historia? Bueno, Contame, claro, de cómo nació esto, de que quieras escribirlo, ¿no? Y para transmitirlo a los demás, ¿no? ¿De dónde nace este sentimiento de poder, de decirlo, lo tengo que hacer, lo tengo que escribir, ¿no? Porque para el que no nos ve, Sofía está ahora en Alemania, igual que yo, nos conocimos aquí, pero es argentina, ¿no? ujú, ¿correcto? Sí, a ver, la historia y la idea de compartir esto salió, creo que como muchas manifestaciones, ¿no? Artísticas, expresivas, como que salieron de lo más profundo de adentro mío, de que yo siempre fui una persona no organizada, pero sí muy de seguir el camino exactamente lo que había que hacer. Terminé el colegio con las mejores notas. Terminé mi carrera, hice un doctorado muy convencida, muy recta, como en la cabeza con una sola cosa. Y en el medio Sí. fueron pasando cosas, ¿no? Como que uno lo atraviesa la vida, va cambiando de opinión, va cambiando de idea. Y de repente me encontré en un momento, a mis 28 años más o menos, hace casi 10, un montón, me di cuenta que estaba por un camino que estaba siguiendo a ciegas. Ujú. Me di cuenta que estaba en un punto en mi vida en el que el siguiente paso, que escribo ahí en el libro, era el camino de la familia y los hijos y exactamente vivir como con una cierta rutina y una cierta forma estereotipada, imaginada en mi inconsciente, proyectada también por otras personas, ¿no? Sí. Y que yo nunca me había parado a pensar qué era lo que yo quería, lo que yo sentía, lo que me atravesaba.
Y ahí fue como un momento de un poco de desesperación, ¿no? De decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué está pasando? Porque claro, Sí. yo muy científica, con mi carrera, mis estudios, mis cosas, pero ¿Vos qué, tenía como otra matiz. vos qué estudiaste en Argentina? Contale a los que no te conocen, ¿no? Bueno, cuento. En Argentina estudié licenciatura en tecnología de alimentos, empecé estudiando literatura. Después de eso seguí con la parte de la alimentación, hice un doctorado en química industrial. Y después de eso empezó mi investigación por el resto de las cosas. Hice una pequeña formación en flores de Bach, estudié muchísimos cursos de astrología, por ejemplo. Sí, qué lindo. Y ahora estoy haciendo un posgrado de nutrición basada en plantas de la Universidad de Rosario, que es hermosísimo. Así que soy como una persona que estudia, ¿no? Que le gusta aprender. Por eso, que te gusta observar, ¿no? ¿Y qué es lo que observaste para llegar al punto en que decís, no quiero seguir las normas establecidas, ¿no? No querés subirte al barco de todos. Lo que me pasó, creo que fue, yo nunca fui una experta en registrar y entender lo que sentía y lo que me pasaba y lo que me atravesaba. Hoy quizás en perspectiva puedo darme cuenta que era porque siento un montón de cosas y mi sentir es súper profundo. Y creo que llegué a un punto de malestar muy extremo en mi día a día, una pesadez y una incomodidad que ya no se podía soportar. Y no me quedó otra alternativa que mirar, creo. Ahora en perspectiva digo, quizás si nunca hubiera llegado a esa incomodidad, ¿no? Nunca me hubiera pasado estar acá, por ejemplo, hablando con vos en Alemania. Así que fue eso, fue llegar a un punto de decir un malestar muy grande interno que no condecía con mi vida, porque para mí todo ¿Te estaba habías muy enfermado bien. o algo, Sofi? No, no llegué a enfermarme, eso pasó después, que es cuando No. uno toma decisiones abismales, ¿no? Sí. Pero me sentía simplemente muy mal y era un vacío tan grande y una tristeza tan enorme que no podía verbalizarlo, no podía entenderlo hasta que, claro, de repente digo, pará, pero yo no quiero estar con esta persona, yo Sí. no quiero pasar mis días haciendo esto, yo quiero de repente poner en práctica otra cosa, hacer algo diferente. Y no lo estaba haciendo, estaba como simplemente atrapada en una inercia que no tenía salida, que no tenía freno, trabajaba 12 horas todos los días obsesionada con el Ujú. trabajo y me sentía muy mal. Entonces fue como que no siento que hubiera podido hacer algo diferente. Siempre fui muy observadora de la realidad, muy estudiosa de todo. Pero claro, cuando las cosas, viste, le tocan a uno, la Por eso. Sí, autoobservación, sí. el Sí, autoanálisis. cuando te autoobservaste. Cuando me autoobservé, me di cuenta que estaba repitiendo cosas de manera totalmente ciega y Ujú. obviando y evitando el sentimiento que eso me generaba. Claro, Cuando enfrentar empe- el problema con las consecuencias de que te sientas mal, que tengas que decir chao, que tengas que despedirte, porque debe ser un peso terrible decir, bueno, no quiero hacer más, no, y estudiaste 25 años en la universidad y dijiste, no, no quiero más. Exactamente, fue un momento impresionantemente fuerte y aparte tanto de esto que te digo yo del arquetipo de la niña buena, ¿viste? Que Sí, cumple todas las reglas, siempre se porta bien. Y había una parte mía que se estaba muriendo en no, esa historia, que no formaba parte y que era sí, quizás hoy la que más disfruto y con lo que más me siento identificada. Si bien la científica sigue siendo parte mía, siempre continuaré investigando y observando, sí. pero quizás de otra manera, ¿no? Algo más orgánico y más conectado al sentipensar que digo yo que tenemos todos, ¿no? Sí, claro, porque por ahí te faltaba, como a muchas personas que no se dan cuenta, que en la vida necesitan el arte, ya sea escribir, pintar, la música, eh, ¿no? O tocarla, o disfrutarla, o que sea parte, o bailar, ¿no? Es importante porque sí que se conecta directamente con el alma, con el corazón, ¿no?
Y en el libro, ¿a quién está dedicado al libro? ¿Qué nos vamos a encontrar cuando nos habla Sofía directamente, nos das eh, tu, ¿cómo es? Tu anécdota, lo que has Ujú. visto, lo que has sentido? ¿Qué me encuentro en el libro? Bien, lo primero que aparece en el libro es una introducción también de esto, de comentando un poco, ¿no? Que esta idea de querer compartir, ¿no? Ujú. Tiene que ver también con algo que creo que tiene el arte en muchas dimensiones a veces, ¿no? Que uno crea de una manera esperando un resultado o una, no sé, por ahí quizás algo, tenemos en la cabeza por ahí algo muy figurativo de que queremos que signifique esto y lo otro, y después Sí. nos damos cuenta que nos refleja un montón de cosas propias, ¿no? Entonces, lo primero que aclaro ahí es eso justamente, ¿no? Que esta expresión también es un reflejo y un mensaje para mí misma al momento de escribirlo. Claro, el libro te lo escribiste mucho para vos también, ¿no? Exactamente, fue un gran proceso de sanación y de rearticulación de muchas cosas. Y después de eso lo que hago es hacer como un recorrido de los cambios gigantes que hubo en el último tiempo en la humanidad, de cosas que quizás fueron inamovibles desde la época feudal hasta el año 1800. Voy a mostrar acá una de las tapas que está con los dibujos. Cada uno de los capítulos tiene un dibujito. Ujú, todos ellos realizados por mí. Me encanta. Por ejemplo, ese pajarito que está ahí que parece bastante simpático, amable y dulce. No Sí. puedo explicar lo mal que me sentía el día que salió eso y que me senté a dibujar. Nah, no Ujú. puedo creer. Pero evidentemente mi ser expresaba otra cosa, ese malestar. Una parte necesaria y justa que incluso terminó en el libro. Sí. En una de las partes que vos decís del libro, de la introducción, yo la señalé. Soy de señalar los libros, me gusta Me señalarlos. encanta, me encanta. Me gustaría leerlos para que la gente que está se vea cómo, aparte cómo escribís también, que me gusta mucho, ¿sí? Gracias. Dice, me gusta cómo escribís. Dice, hablo de una nueva forma de relacionarnos con nosotros mismos y con lo que dé gusto amanecer todos los días. Hablo de no estar desesperados por tomarnos vacaciones de una vida que no queremos y no elegimos. Hablo de ser auténticos y vivir de manera coherente. Hablo de vivir desde el manual interno en el del corazón y dejar de cumplir con instrucciones ajenas. Ujú. Me encanta. Ah, esa es la Muy idea. difícil lo que decís. Creo que es bastante difícil para muchas personas, pero eso eh, sería ideal. ¿Cómo lográs que la cabeza no le gane al corazón? Qué buena pregunta, qué gran pregunta. Creo que como seres humanos, ¿no? Esto de la experiencia humana y el corazón y el pensamiento y las creencias que tenemos impartidas, Mm, creo primero que es algo que vamos a seguir trabajando y afinando toda la vida. Es ujú, como una afinación que hay entre lo que es el corazón y el pensamiento y todas las estructuras también que nos vamos armando y todo lo que mm, vamos contándonos de la persona que somos como en una cierta manera, viste, muy estructurada de una manera. sí, Y yo creo que la manera de poder hacer eso es observándonos y siendo conscientes en las cosas que hacemos. ¿Qué eso qué significa? Te voy a dar así como un ejemplo muy sencillo de típico. Estamos en el colectivo, ¿no? En el tren, yendo para casa, para el trabajo, lo que sea, y estamos escuchando música constantemente con letras y con muchísima información. Llegamos a casa, inmediatamente estamos prendiendo una serie, estamos mirando el televisor, estamos siempre teniendo estímulos externos, ¿no? Que sí. nos llevan toda la atención y nos deja completamente en el afuera. Ujú. Entonces, si nosotros estamos constantemente viviendo en el afuera, en otras historias, en otras cosas,
en otro universo, es como que esa voz que tenemos adentro, que quizás estamos expresando una incomodidad, que nos sentimos mal, que no nos gusta, lo acallamos porque lo llenamos de ruido. Entonces yo creo que el primer paso para poder empezar a sentir y entendernos como personas y saber qué es lo que nos pasa es empezar a apagar ese ruido externo. ¿No? Y de Ujú. repente estar en el tren, un embole, ¿eh? Aburridísimo, media hora hasta el trabajo. No hagas nada, aguantate, escúchate, ¿qué estás pensando? ¿Estás mirando el paisaje o no tenés idea de cuál es Mm. el paisaje y estás todo el tiempo acá con un problema? Quizás es uno solo, quizás es un mar de problemas, ¿sí? Que también nos pasa muchas veces, que no sabemos por dónde arrancar, que es un lío, está una lana enredada de problemáticas. Entonces esto mismo, ¿no? Como poder escuchar qué historia nos estamos contando, qué es lo Ujú. que está pasando por adentro. Porque siento en muchos puntos que el mundo, de alguna manera, el entretenimiento, está hecho para que no nos encontremos con nosotros, para que tengamos 50.000 millones de vías de escape a cada segundo. Y si uno sigue ahí, la cabeza va a seguir en automático, los pensamientos, las acciones, por la costumbre, por la inercia, ¿no? De todos los días. Entonces, como eso, para empezar a escuchar un poquito más el corazón, la idea es dejar de estar tan volcados todo el tiempo hacia el afuera y empezar a ver qué pasa, qué siento. Y es un gran desafío. Sí, no, ojalá podamos transmitirle eso a los demás, ¿no? De que, claro, de dejar de mirar lo que hacen los demás y tratar de uno mismo crear. Por eso te decía lo de crear, escribir, pintar, ayuda muchísimo a concentrarse en uno mismo, pero no por egoísta, no, ni por ego, sino porque realmente es necesario, ¿no? Es necesario. ¿Y este libro cuándo lo hiciste? ¿Estabas en Argentina o estabas Estaba aquí? en Argentina cuando lo hice. Lo empecé a escribir alrededor del 2018, 2019. Creo que en 2018 arranqué con la idea. Sí. En Wow. 2019 empezó a tener un norte y recién lo terminé de, de escribir y publicar en 2023. 2023. Pero entonces lo pudiste llegar a presentar en Argentina, Lo ¿no? presenté, no lo presenté formalmente, creo que lo fui presentando en cada uno de los lugares que lo fui acercando al público y Sí. vendiendo. Obvio. Tuve una muy linda oportunidad en la Feria del Libro de Buenos Aires el año pasado no el anterior, creo. Sí, el No, año pasado fue. el año El año pasado. pasado fue. Sí, 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 porque me fijé, leí todo. Ah, muy bien, muy bien. Esta etapa para los que recién se enganchan, ay, mejora esta, la tienes. Ahí ¿Quién te está. hizo esta etapa tan linda? Claro que ¿Vos yo, también? ¿sí? Mua. El Me título del libro encanta nació eso que con el hiciste. dibujo. No me digas. Ujú, salió directamente con el dibujo el título. Porque el dibujo creo que de alguna manera expresaba más lo que quería decir y no sabía las palabras, ¿viste? Se hacían Project, dice, soy Mariela también, otra argentina viviendo en Alemania también. Ay, qué Qué linda. lindo. Y Yo creo que si cada persona puede empezar a ser un poco más coherente con lo que es, como en mi experiencia y en lo que voy viendo y analizando y conociendo, yo me dedico a la docencia, entonces estoy en contacto con un montonazo de gente siempre. sí, aparte sos profesora de yoga, también tiene que ver Correcto. con el verso uno también, ¿no? ¿Cómo estás? Equilibrado, ¿no? Exacto, ver cómo uno se siente. En mi experiencia es como que lo que voy notando, que creo que mientras más coherencia interna haya dentro de cada ser humano, Ujú. creo que va a ser muchísimo más fácil poder convivir todos juntos también. Creo que esta es un poco la idea de la tapa del libro, ¿no? Que lo que tengo acá es una personita que está haciendo lo que le da la gana, idealmente, lo que siente, con lo que está de acuerdo, lo que le hace bien. Y es como que yo siento que eso
esa coherencia, esa paz interna, es lo que después realmente contagia, ¿no? La coherencia que uno tiene con uno mismo es lo que después va a poderse compartir, porque es algo que ni siquiera, quizás ni siquiera hace falta expresarlo, No. ¿entendés? No, y también lo que me llama la atención, aparte de que que también dentro de lo que es el dibujo, no, me llama la atención de que sean muchas personas a la vez, que no estás solo. También lo dijiste, lo de relacionarnos de manera diferente con los demás. Para mí es súper importante, siempre soy bastante, es importante, ¿no? Como relacionarme con los demás, pero relacionarme bien, ¿no? Pero me llama la atención y te lo tengo que preguntar, ¿por qué están estos edificios? Bien, el Que- concepto del... Me gusta donde te metiste, me gusta tu Porque, ¿sabes visión. por qué? Porque te conozco y me hubiera esperado que hicieras árboles, bosques, ¿no? Hay No. mucho de eso también a veces. ¿Por qué le pusiste eso? Bien, los edificios, de hecho, los que quedaron cortados es muy gracioso porque tenían simbologías de distintas religiones del mundo, en realidad, no solamente la cruz de la clásica iglesia que vemos Mm, en muchas ciudades, ¿no? sí, Sino que como que creo que mi idea también es que cuando cada persona vive en su propia autenticidad, centrado en sí mismo, yo sí. tengo como la visión y podemos decir también la esperanza, Ah, ok. ¿no? Viene de ahí también, de una transformación no solamente del individuo, sino de una transformación que se pueda trasladar también a lo colectivo, Ujú. a la forma que tenemos de manejarnos directamente como sociedad, de una Sí, forma más empática, más amorosa, porque lo que quiero creer profundamente siempre, tratando de no ser tan idealista y un poco más realista, yo soy igual, sí. sí, ¿me entendés por dónde voy? Yo soy muy igual, no importa. La utopía está siempre ahí. Y claro, sí, si no, ¿para dónde vamos a caminar? Tenemos que tener una dirección. Lo que creo es que las personas a medida que uno va pudiendo ser más coherente y estar más alineado, de repente si vos no tenés tu propio malestar todos los días por seguir un camino que no te gusta, algo que te haga mal, siempre dentro de las posibilidades que tiene cada uno, claro, ya quizás en un futuro no te encontrás con la persona que está andando en el auto y no frena en la esquina y de repente insulta, está bien, o por ejemplo acá que se atrasan mucho los trenes, ¿viste? Y hay momentos en los que la gente se enoja, ¿viste? Y ves que están todos súper enojados y empiezan a insultar, pero hay otros momentos en los que la gente directamente se ríe cuando pasan estas cosas, ¿no? Entonces tengo como la visión de que el trabajo interno, de la mano de mucha terapia también, que ayuda mucho, se puede ver plasmado en eso, ¿no? En una salud mucho mayor, no solo a nivel individual, sino también colectivo. Por eso también lo sitúo como en la gran ciudad, que creo que quizás a Claro, veces sí. es donde más tensiones yo he sentido, al ser tanta gente, con tantas energías, con tanto todo junto. Como, che, mira, si vamos todos un Sí. poquito con más coherencia, con más calma interna, entendiéndonos un poco más, ¿quién te dice que capaz las cosas cambian un poquito, no? Ujú. Sí, porque se puede vivir en conjunto. Yo tengo mis mejores amigas y son todas de diferentes religiones. Judía, Ujú. la otra es árabe, y voy aprendiendo de la gente que es musulmana, de sus cosas, aprendo de los judíos también, de los cristianos, de diferentes cristianos, y se puede charlar. Exacto, esa empatía, ¿no? Cada uno se respeta. Exacto, ese respeto simplemente por la condición de ser todos humanos, de estar atravesando esta existencia, ¿no? Mm. Ese respeto y esa capacidad de ver al otro como antes el libro atrás iba a tener, al final creo que lo pongo una frase creo que es de los mayas ahora, qué feo, que se llama Inlak Ej Halaken, Ajá. que lo que significa es tú eres otro yo y yo soy otro tú, Ah, ¿no? Como sí. no perder de visión que todos somos humanos y esa es la frase que ellos usan para saludarse, como reconociendo en el otro la humanidad, Sí. ¿no? Y que estamos todos atravesados por lo mismo.
o en Kundalini Yoga, que es el yoga que estudié, que nos saludamos con Sat Nam, que Sat Nam significa la verdadera identidad Ah, en ok. Gurmukhi, que es el idioma que manejan, que es aparte del sánscrito, que es el Sí. Satnam, es justamente como recordándonos nuestra verdadera identidad, ¿no? Yo lo puedo poner acá quizás como el verdadero, lo que te dé la gana en toda tu coherencia y toda tu alegría de poder vivir en vos. Nos saludamos así también con Satnam, que es un poquito lo mismo, ¿no? Esto que decís, de, mira, tengo amigas de todas las religiones y me nutro un montón Mm. de charlar, intercambiar. Es magnífico. Sí, 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 nos une. Hablamos los otros días, nos une el creer, obviamente, en algo que está superior a nosotros, que nos cuida, y no importa qué. Y no sabes cómo nos intercambiamos información. Hay un montón de puntos en común, sobre todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Es un punto en común con ellas, ¿sabes? Qué Qué loco. lindo. Sí, sí, y aprendemos de la planta, de la otra planta, de esto hay que comer lo otro. Está muy lindo, muy Ujú. lindo. Sofía, eh, ya nos quedan unos minutitos antes que se termine la entrevista. Claro Quería, que sí. quería a todos los que se unieron, a los que están ahí, ¿sí? El que quiera el libro de Sofía, es un regalo, creo, que un autorregalo y un regalo para los demás, ¿no? Para estos días que vienen ahora, para este Ujú. mes de diciembre, creo que es un regalo hermoso que le puede dar una persona a otro. ¿Y dónde pueden conseguir tu libro, Sofía? Para conseguir el libro me pueden escribir directamente acá por Instagram. La gente que está por Argentina, también en mi Instagram está el link para poder comprarlo directamente en tinta libre allá. Acá en Alemania tengo algunos poquitos ejemplares y, y también estoy empezando a hacer mis propios ejemplares a mano. Ay, ¿tienes alguno ahí? Sí. No tengo ninguno acá, hoy se me fue el último justo, lo tuve que dar. Sí. Pero está hecho a mano Lástima. con materiales reciclados, con papeles que son 70% de papel reciclado que conseguí acá en Alemania, hermosísimos. Es un poquito más gordito que esto queda porque es hecho a mano, pero esos los puedo ir haciendo a pedido también. Ay, para que Y te ahí piden, vamos. que te vayan pidiendo, porque la verdad que lo tienen que tener. Todo es el libro de Sofía del Carlo, argentina, que vive aquí en Alemania, y su libro se llama Lo que nos dé la gana. Se los recomiendo. El que lo quiere comprar o me escribe a mí y le comunico con Sofía o le escriben a Sofía del Sofía, no, sofi.pensando Correcto. en Instagram. Y si no, en Buenos Aires, en Argentina, en Tinta Libre, Ujú, correcto. Se puede le pedir pueden, el pueden ebook, comprar. el Ay, ebook o el eso iba a libro decir. físico. Ay, sí, pueden ver todos los dibujos. ¿Son todos tuyos los dibujos que están adentro? Sí. Me encantan, me encantan. Se los recomiendo. Gracias, Sofía, por estar un ratito hablando conmigo en arte humano y haciendo honor al título del programa, la verdad. Muchísimas, muchísimas gracias por esta oportunidad. Estoy, wow, súper agradecida y contenta de haber podido compartir con vos, ¿no? Y creo que esto de arte humano también, ¿no? Va de eso, ¿no? De compartirnos y estar juntos como personas con nuestras ideas y enriqueciéndonos todos un poquito más, porque yo también de esto, también me estoy llevando a un aprendizaje enorme y enorme reflexión también. Así que gracias. De nada. Hola a todos, soy Mariela Gómez Cerro, esto es Arte Humano Sessions desde Alemania, donde charlamos con artistas, escritores, músicos de todo el mundo. Hoy Arte Humano Sessions tiene la característica, ¿sí? De que hablamos siempre con artistas que nos llegan a nosotros, que nos llegan al alma, que muchos de ellos conozco personalmente, ¿sí? Y uno de ellos es Marta Charlo, que desde Córdoba pinta para el mundo, pero también recorre. En uno de ellos, de cada viaje, ¿sí? Se nutre de cada viaje, pinta lo que ve,
¿sí? Y nos muestra su mundo. Ella pinta muchas veces al aire libre, muchas veces toma ideas al aire libre y va a su atelier y los hace realidad. Marta Cherlo, de la provincia de Córdoba, también es ciudadana del mundo, de Italia sobre todo. Pinta su querida Italia y en cada una de sus lugares, como esta obra, que fue en, el, en, en Italia, se los voy a mostrar, ¿sí? Porque pude hablar con ella desde hace bastante tiempo, hizo esta obra maravillosa que me encanta, muy loca, de Marta Cherlo, ¿no? Esta pintura se llama Marco Piazza Massini. Y en ese momento, en este libro que se llama Arte Humano, claramente, escribí. En cada una de sus obras proyecta ese encuentro con el pasado, con el presente. En cada obra podemos aprender de la historia del artista, aprender de las costumbres, de los colores, de la naturaleza, de los paisajes que ella pisa, ya sea en un centro urbano, ya sea en la sierra, ¿sí? Ya sea en la tierra, en el agua, en las piedras. Ella va formando toda una historia, nos acerca. Y ella desde distintos puntos de vista, como artista y ahora también como curadora, nos va mostrando de una manera original. Mira, vos no sabés lo que estuve pensando, digo, cómo hago todo un resumen. No podía decir toda la biografía tuya porque es enorme y no iba a poder terminar de decir todo lo que qué has sé yo, hecho. son Nosotros, tantas cosas. Anoche inauguramos la Casa de Pepino, los 20 años del Centro Cultural Casa de Pepino, que el día 5 de diciembre va a cumplir los 20 años de creación. Y eso fue la casa de un comerciante italiano de la zona de Lucca, cerca de Pisa, eh, José Tucci, nombrado como Pepino Tucci, que tenía esta casa en forma de barco hermosa, un ay, comerciante, sí, sí, claro, y lo interesante que su casa en forma de barco, de una familia con buen poder adquisitivo y un comerciante brillante, sí. tiene una pared curva que es donde pegaba el arroyo La Cañada, que después en el año 39 fue trasladado unos metros, casi una cuadra más hacia el sur, porque ese arroyo, que es la postal hoy de Córdoba, todo ese arroyo está encauzado. Vinieron los croatas a encauzar ese arroyo como picapedreros. Y hoy es la postal de Córdoba, La Cañada. Y mucha gente no sabe que eso es un arroyo de verdad, que es muy pequeñito mientras no llueve. Pero cuando empiezan las inundaciones de verano, la cañada llega hasta el tope de la calle y antes se llevaba todo ese barrio que era Güemes. Entonces tuvieron que encauzarlo y la casa quedó como un puerto seco. Entonces el proyecto se llama Puerto Inspirado. El proyecto de anoche de curatorial, el eje fue ese. Ay, sí, contame cuál fue el tema curatorial, porque veo que hay conocidos, amigos, ¿no? José Galeano y los demás lamentablemente no los conozco, pero el listado es enorme, ¿no? Ahí en esa esquina. Contame cómo fue la curaduría, ¿no? A mí me encanta saber Ellos me cómo lo pidieron la pensaste. curaduría. Sí, ellos me pidieron la curaduría de esa muestra. ¿Por qué? Porque cuando yo vine a vivir a Córdoba en el 2005, la casa se abrió. Y a partir del momento de que se abrió la casa fue como mi segunda casa. Todos mis proyectos primero se crearon ahí. Yo hice muchas actividades en ese lugar, siempre de onda, ¿no? Y al Sí. frente estaba el Arrabal, que también ya se cerró, que era el mejor lugar de tango para bailar. Entonces yo Sí. despuntaba los dos vicios juntos. En Barrio Güemes, Barrio Güemes fue el barrio de estudiantes, un barrio marginal, en su momento fue como el final de la ciudad. Hoy queda en el centro, porque Ay, creció tanto la ciudad que
Sí, eso que era el sur de la ciudad, hoy ya el sur de la ciudad prácticamente diríamos que está cerca de Carlos Paz. sí. Son 10 ciudades más, no sé. Y bueno, la Casa de Pepino que se inauguró, se creó en 1914, era un almacén de ramos generales con esta familia de Pepino Tucci. Él viajaba permanentemente a Italia, iba y venía, y ayer todavía nos visitó una nieta ya muy mayor, con su esposo muy mayor, y bueno, fue muy emocionante porque yo me acerqué a ella está en una silla de ruedas, y yo cuando me acerqué a ella me dijo nostalgia, la única palabra que me dijo. A mí me emocionó mucho porque, claro, ella vivió en esa casa y la casa está igual. ¿Y Así ella que es la bueno, única que queda de la familia? No. de los que yo conozco, sí, 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 muy, muy fuerte, la verdad que sí. Sí. ¿Y cómo elegiste? ¿Fue por concurso o los elegiste? No, no, ellos me dieron un listado de la gente que pasó por la casa y yo Ah, un poco, sí, porque en estos 20 años se hicieron una infinidad de muestras y sería muy injusto, digamos, elegir, muy difícil elegir, fue muy difícil elegir. Entonces yo opté por la gente joven de estos últimos años, pero que incluso es gente que no conocía, o sea, yo los curé, hicimos el montaje con la gente maravillosa de Casa de Pepino, y a muchos no los conocía, así que anoche en la inauguración iba preguntando, cuál es artista? Porque no sabía quiénes eran, ¿no? no. Y me encantó. Y bueno, simultáneamente fueron como capas de un bizcochuelo de cosas que se hicieron simultáneas. Se hizo tango en la planta baja con una gente que hace tango canyengue, el tango orillero, un poco respetando aquella época de la casa. Nosotros, la idea de mi guión curatorial es pensar en la casa como algo que se sostuvo en el tiempo, la fortaleza de la casa para sostenerse en el tiempo. Primero por los materiales con los que estuvo construida y segundo por la fortaleza de los chicos que trabajan en la casa de Pepino, que dependiendo de la municipalidad lo hacen todo a pulmón. Entonces Mm. esa permanencia y constancia en hacer, todos los días hay 3 o 4 eventos diarios, presentaciones de libros, titiriteros, tango, de todo ahí en la casa. Y se mantiene en el centro de un montón de edificios que son gigantes del tipo de los edificios de propiedad horizontal de 14, 15 pisos. Y bueno, y la casa se mantiene con sus árboles de naranja y bueno, todo eso. Lo que le falta es la cañada nada más, el arroyo. El arroyo. Bueno, cuando llueve. Marta, ¿y Y vos el también otro, hiciste ahí? Sí. sí, yo solo una obra, pero una obra que estaba en la casa, que pertenece a la casa. Ellos me pidieron en algún momento de la historia de la casa que yo regalara una obra. Y yo, en lugar de regalarle una obra anónima, investigué la gente que vivió en la casa y pinté los personajes de una manera afectiva. Sí. Así que la obra que está a todo color ahí en mi Facebook o en mi Instagram, que estoy yo parada con la obra, se llama Los Habitantes y los volví a la vida. Yo los puse en un momento feliz de sus vidas, digamos, porque como en todas las familias hay historias tristes e historias lindas. Entonces yo fui recabando ideas y me gustó esto de volver a pintar y poner algunos tips que había, como por ejemplo, algunas cosas que me contaron que a mí me sirvieron como imágenes visuales para crear la obra, que Pepino Tucci traía pájaros exóticos y para ponerlos en los jaulones cuando venía de Europa, que es algo mucha costumbre de los europeos también, ¿no? En la época de los reyes era muy común los jaulones. Hoy lo veríamos todo mal a eso, pero bueno. Y entonces alguien me contó que parece ser que cuando se le morían los pájaros, los Sí. emparedaba en la casa, los metía en la pared. Y a mí eso me movió a crear y dije, bueno, estarán muertos, pero yo los voy a volver a la vida. Entonces los puse subido a la bicicleta de Don Pepino Tucci, están ahí muertos pero intactos, como petrificados, pero a su vez están vivos en las escenas de primer plano, ¿no? Sí. Como dejando infiltrar alguna idea de las cosas que pasaban, que a lo mejor eran ínfimas en relación a todo lo que habrá pasado de verdad. Pero para el pintor, esos hechos mínimos que acercan al corazón de la gente a mí me tientan más. Sí, no, es lo que yo decía, ¿no? Cada uno de tus cuadros
va contando la historia de un lugar, de un paisaje, ¿no? Me encanta la obra, la que haces al aire libre, ¿no? Que pintás las piedras, que observás, que estás adentro de la naturaleza ahí, ¿no? Sí, 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 es todo un viaje el aire libre porque yo desde el 2007 que pinto al aire libre de manera ininterrumpida y es muy fuerte porque una cosa es lo que vos pensás que vas a hacer en ese lugar que ya conoces y otra cosa es la que la naturaleza te permite hacer. Sí. Porque es fácil agarrar una foto y pararte en un plano de, qué sé yo, en una vista de vuelo de pájaro y imaginarte, porque uno imagina más, o sea, uno imagina, pero lo que vos ves es otra cosa, ¿no? Es como un discurso interno lo que imaginas, que es lo mismo que en la vida. Es como cuando la gente dibuja una silla y dibuja donde se siente, y resulta que la realidad es en esa silla no te podés sentar. Es un ejercicio el de la silla que me encanta hacerlo con los alumnos para que se den cuenta cuánto ruido mental le meten al dibujo, que en realidad si uno se limitara a meditar en el aspecto de mirar lo que ves y copiarlo como está. Que el copiarlo como está no significa ser hiperrealista, sino copiarlo sin tu ruido, ese ruidito interno que uno le va poniendo, ese plus que le pone a las cosas, que a veces no suma, ¿no? Menos es más. Y bueno, yo cuando estoy en la naturaleza me contacto con la piedra, con todo eso. Ay, me encanta lo de, sí, también la mezcla de colores. ¿Vas sola o siempre llevas algún alumno o pintás sola, Marta? Mucho tiempo me acompañó el Tito, mientras me tuvo paciencia, el Tito, mi compañero de vida desde hace 18 años, él era mi ayudante de campo. Ahora como vivimos cerca de Carlos Paz y a él le encanta estar en su taller de motos, yo Sí. hasta el año pasado tenía una ayudante de campo, una chica de Buenos Aires que vivía en Cabalango Ah, y yo le pagaba y ella venía conmigo a acompañarme. Y ahora, por ahora estoy sola, pero tengo dos perros que me autoadoptaron, que nos adoptamos mutuamente, que están en Cabalango, no están permanentemente conmigo porque son los perros de todo, pero viven en mi casa. Y ellos me acompañan fieles ahí, nadan conmigo y todo. Pero seguramente voy a encontrar algún ayudante de campo nuevo que me ayude, ¿no? ay, sí, no, tan lindo. Pasa que hay que llevar todo, claro. No sé si es que hay que caminar para llegar a donde pintás. Yo estoy a 300 metros, pero vos viste lo que son las sierras. El aicito nomás del serrano es siempre lejos y además es la incomodidad de la piedra, si te caes. Igual a mí me encanta tanto el río que yo me banco todo. Pero ahora vengo de vivenciar una experiencia magnífica que fue estar en Italia. Te Esta es iba a mi 13ª vez que estoy en Italia no. y sí, 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 ya es la 13 vez, la 13ª vez que estoy en Italia, y en cada viaje yo siempre hago una imagen visual muy, muy analógica, que digo que mis viajes no son así, son así. Para mí los viajes tienen que ser así, ¿viste? Esto sería, traducido a mí me gusta meterme en la antropología social, entonces a mí me gusta contactar con la gente de un lugar, vivenciar como si yo perteneciera a ese lugar, pero cada año me doy cuenta más que pertenezco al Piemonte, que yo no lo había vivenciado tanto así como en este viaje, donde estuve en el corazón del Piemonte y no me animaba a pintar porque estaba en un lugar muy paquete que es Barolo, que vendría a Sí. ser un Villa Langostura nuestra, pero de los vinos, y me daba miedo que hubiese allí algún pintor importante o un pintor que me dijera, mira, che, este es nuestro territorio, como a veces me No, pasa acá mira. en la Argentina, Ah, como decir esto es exclusivo mío, ¿no? Y, y bueno, no, un día dije, no, yo necesito pintar porque me voy a volver loca si no pinto, y me fui sí. a Torino, compré materiales y empecé a pintar y fue una experiencia extraordinaria. Yo estoy pintando en monocromía desde hace 3 años con todo un proyecto interno bastante profundo con respecto a la contaminación de las aguas del planeta. Ese es mi proyecto esencial. Ujú. Pero yo en esta oportunidad lo llevé a los viñedos de Barolo
y sí, una comunión absoluta con la tierra del Piemonte, la tierra del Piemonte. la tierra, sí. Sí, porque la tierra en este viaje descubrí, y lo descubrí por un cantautor. Fíjate vos lo que me pasó. Yo me voy a Génova un día, amo Génova, me gusta mucho Génova por muchas cosas. Primero porque es misteriosa y nunca la terminás de desglosar. Y después Ajá, porque desde ahí partieron, viste, todos. sí, Y total, ahí sí, está ese sentimiento. Cuando vos tenés el sexto sentido, ahí está eso. Es muy fuerte, te llorás todo, lo sentís. Y estando en Génova con otro amigo que vive en Génova y que me llevó a lugares maravillosos, escuché la obra de Bruno Lauzi, que se llama Génova Pernoi, y desglosando ese tema y escuchándolo, primero me conmovió y después, escuchando la letra, entendí, él dice que nosotros los piamonteses nos gusta el mar porque no lo tenemos, pero en una caminata que yo hice en el Piemonte para conocer las tierras de los viñedos, sí. me entero que estamos caminando sobre fósiles, porque el Adriático entraba por arriba al Piemonte. Ah, Entonces, todo el Piamonte estaba inundado y todo es un piso de fósiles. Y yo quería ir al bosque a juntar fósiles pensando en nuestros trilobites de la Patagonia, pero resulta que los fósiles son grandes bochas que dentro tendrán sus fósiles y que por supuesto no rompí ni toqué. Y sí me trasladé después al Museo Craveri de la ciudad de Bra, y ese fue un disparador de ideas tremendo. Voy a empezar una serie con eso a partir sí, de lo que vi en ese lugar. Y entendí por qué los piamonteses tienen esa mancanza, esa necesidad de tener el mar, porque lo tuvieron, pero no lo saben. La mayoría no lo sabe. ay, sí. Es Qué esa lindo. cosa profunda, ¿no? De dónde Sí. pisás y todo eso. Ay, me encanta, Marta, que vas, averiguás y hasta que no llegas hasta el fondo de por qué se sienten esa nostalgia, ¿no? De algo que sí, que estaba, pero no sabían que tienen, ¿no? Que Mira, tuvieron. yo no lo investigué, yo no pensaba quedarme en Barolo, yo tenía que hacer la muestra en Moncalvo, que de hecho la hice, estaba en otra zona, estaba en el Monferrato, pero después terminé estando en Barolo, que me albergaron de una manera maravillosa, me Sí, sostuvieron, me amaron, me llevaron todo el tiempo por los viñedos y yo me sentí muy unida a esa tierra. Pero eso es algo que uno lo tiene adentro y lo proyecta afuera. sí, Solamente que este ángel que me llevó por todos esos lugares, que es mi amigo Simone, que es un cocinero joven, que yo digo que mi bisabuelo se encarnó en él para mostrarme todo el territorio, porque con él me pasan estas cosas locas, sí. que yo empiezo a descubrir sin buscar. O por ejemplo con mi otro amigo Alberto, de ir a Génova, pasando Génova hay una ciudad que se llama Camoli, un pueblo, donde ahí estuvo Nietzsche cuando se alojó después que se volvió loco al final de su vida, Sí. y empezamos a recorrer 3 iglesias milenarias, y en la segunda iglesia milenaria, todo en esa costa de bajante de Génova, había un instrumento del siglo XII restaurado, un órgano posicional. Posicional se refiere a posición. Lo llevaban en las procesiones y lo ponían sobre algo y 2 personas le daban viento de arriba con 2 fuelles. Y entonces yo escuché toda la charla, ahí hay un señor como un ermitaño que protege esa iglesia, un señor que fue marinero, una persona muy interesante, y yo que me daba ganas de tocar ese instrumento, porque antes de tocar el piano yo tocaba el armonio en la iglesia de mi pueblo. Y me Ah, daba curiosidad saber qué era eso porque me decían que las cañas eran de plata y peltre, y que había costado una millonada de liras para restaurarlo. Y era una sí. cosa pequeñita y había un teclado, entonces yo en un momento pregunté y me lo prepararon para tocar y toqué. Y fue No. una cosa que los que estaban ahí se emocionaron y yo aparte arremetí la partitura sin ninguna práctica, nada, y salió como mágico. Eso digo yo, te pasa una vez en la vida. Una A vez en vos la vida te pasa pasa, eso. me Sí, encanta, porque, pasa mucho. porque siempre estás ahí en el borde de la línea de hacer el ridículo, que uno le tiene terror a hacer el ridículo,
sobre todo cuando no hablas bien una lengua, como yo hablo mal el italiano, pero lo hablo. Así, con Y por esta ahí cuestión de niño, de estar siempre sorprendido, y yo realmente voy con la felicidad de ver las plantas, a mí me gusta mucho la clasificación vegetal, entonces me meto en ese mundo de la huerta, que es muy del Piamonte, y sí. bueno, eso, ¿no? Y aparte otra cosa, no me dejo arrastrar por por la ortodoxia de ellos, porque ellos tienen yo digo ellos porque nosotros los piamonteses que emigramos, serían los bisabuelos, ya somos una mezcla del conventillo, ¿no? Ellos tienen una ortodoxia fundamentalista, y yo, por ejemplo, llego a Barolo y digo, como siempre el moscato, yo tomo moscato desde que comienza la cena hasta que termina, y ellos Ajá. ya saben que compran moscato para mí, algo que es impensado en el Piamonte, porque yo estaba a metros de donde se fabrica el Barolo, por ejemplo, que para los que saben de vino es el mejor vino del planeta. Caminaba por el pueblo, yo le digo, Virgilio, ¿dónde juegan a las bochas? ¿Dónde tocan el acordeón? ¿Dónde cantan en Piamontes? Y me dice, no hay nadie más que hace eso. Y yo No. me quedé espantada Sí. porque digo, cuando tengan que buscar los piamonteses la cultura del Piamonte, van a tener que venir a la zona de San Francisco, de Alicia, de las Varillas, a buscar su lengua, que quedó isolata, como una isla, desde hace 100 años se habla el piamontés. Sino que me parece que no nos estamos comunicando por la palabra con los seres humanos. Y creo que el próximo capítulo que nos viene va a ser comunicarnos a través de la música. Porque me Total, parece sí. que cuando uno escucha te aparecen estas cosas, que ves lo profundo del otro. ¿Por qué habla así? ¿Por qué tiene esa cara? ¿Por qué tiene esa expresión? ¿Por qué la tormenta lo afecta? O sea, todos tenemos algo que nos marca el terruño. Sí. Y lamentablemente, digamos, las migraciones van llevando esas memorias celulares que son muy fuertes y que uno no las entiende hasta que no las vivencia, o sea, las entienden a su forma, pero no hasta que no las vivencias en la esencia del nacimiento de eso, no te das cuenta por qué tenés nostalgia de cosas que no conoces. Y otra cosa que dijiste, Marta, que tenés razón. Muchas veces esos inmigrantes parece como que se llevaran y salvaran un poco de cultura, ¿no? Y se la llevan a otro lado, Tal ¿no? Y cual. después, ¿no? ¿No te Sí, parece? totalmente. Sí, sí, sí. Cuando yo fui a esta zona la primera vez, en el 2019 fui por primera vez a Barolo, iba a ir por un ratito y de pasadas. Y a medida que iba llegando estaba todo nevado y le digo al taxi, búscame un hotel porque yo acá me quedo. Y me quedé 3 días donde mi cabeza se cambió para siempre, ¿no? Ay, Y bueno, y ver esa tierra y estar ahí y sentir que es un poco tuyo, no sé por qué, porque mi bisabuelo no era de ahí, ¿no? No era de ahí y sin embargo este sentirte tan unido a esa tierra. Y cuando dije que mi papá hacía la lengua al vitel toné, casi se desmayan. Dicen, eso jamás acá. La lengua siempre es al bañeto verde. Ahí aparece la ortodoxia. Pero en mi papá aparece el conventillo. Porque imagínate, ponele, llegaba, suponete, a un conventillo de la Boca. Se bajaban los árabes, se bajaban los armenios, se bajaban los croatas y los tanos al patio. Y cada uno aportaba lo que trajo. E inventaban una tercera cosa que no era nada, pero que era Argentina. Y de me esa encanta. mezclita comemos Sí, la lengua al vitel toné. y total. Y no nos afecta en lo más mínimo, no nos enferma. Y me encanta, ojalá, siempre digo que ojalá Argentina que el mundo pueda ser un pedazo de lo que es Argentina, ¿no? Ah, Donde sí, 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 donde se respeta, en líneas generales voy a decir, porque siempre hay grupos disidentes, pero en líneas generales nosotros somos muy abiertos con el inmigrante, somos muy abiertos. y O porque sea, somos si todos bien una mezcla. yo soy bisnieta de inmigrantes, pero digo, las nuevas generaciones somos muy abiertos a los extranjeros. Los recibimos en nuestras casas. Yo enamorada de Perú, soy amiga de todos los peruanos, amo la comida peruana, amo la comida boliviana, como amo la comida italiana, como me gusta ir a comer con los armenios, y eso nos lo da Argentina. Tenemos una apertura de cabeza muy distinta al mundo. Sí.
Sí, no, 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 ojalá que el mundo aprendiera un poquitito, ¿no? Así De que es, uno pone una lengua y el otro pone al el vitel toné. Viteltoné. Ay, no, me No, encanta. y cuando te vas dando cuenta de las palabras, vitelo tonato, ternero con atún. O Sí, sea, la sí, simbología de lo que repetimos con palabras metidas de otro idioma en nuestra lengua, una riqueza tan grande tenemos, una riqueza. Te cuento que para el viaje me llevé un libro de Mempo Giardinelli, que de paso te lo recomiendo, El ajá. Santo Oficio de la Memoria. Ah, qué lindo. Ay, mira, es una joya porque cuenta toda una historia de la familia de él, de inmigrantes, que se Sí. fueron a instalar al Chaco. Imagínate el Chaco, finales del 800. Oh, Porque hay que vivir en Italia y venirse a vivir al Chaco, o venirse a estas llanuras eh, todo tan seco. infinitas donde toda una línea, ¿viste? Sí. Bueno, ese por un lado estoy leyendo y el otro que ese me lo llevé a Italia, que me conmovió mucho. Después en Italia me regalaron uno muy lindo de una mujer de San Fernando de Buenos Aires que se fue a vivir a Italia y está viviendo allá. Ah, mira. Y ahora le editó el libro, María Esther Quiodo, un libro que cuenta su vida. Es una joyita porque ella fue y vino muchas veces de chiquita a Italia, al pueblo de sus padres. Sus padres eran italianos. Y estoy Sí. leyendo Los Llanos de Federico Falco, un escritor de la provincia de Córdoba que hizo un libro magnífico donde relata la llanura. Un poco me hace acordar a Héctor Bianchotti con su libro La busca del jardín. Héctor Bianchotti fue quien reemplazó a Marcel Proust en la academia en Ah, Francia, y era de la zona mía, era de ah, cerca de mi pueblo. Y estas cosas del relato de la llanura, nadie entiende mucho la llanura si no vivió ahí, ¿viste? Bueno, vos también naciste en la llanura, ¿no? la llanura. Claro, a mí me cuesta todo, todo, desde caminar ya cuando veo un poquito de loma ya estoy agotada y no entienden que las distancias y o te sentís ahogada también acá al no ver suficientemente cielo, estás ahogado, ¿no? Vos sabés que a mí me pasa al revés, a mí me ahogaba la llanura, a mí me hacía mal No, la llanura. Sí, 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 yo hago una fea comparación y digo que me suena como el electrocardiograma de un muerto. Pero, pero tiene algo muy positivo la llanura, que son los cielos. Los cielos son únicos. Los cielos de la llanura y la laguna de Mar Chiquita, que está en lo más profundo de la llanura nuestra, para mí sí, son lo más. Pero yo tengo que referenciarme con alguna cosa que tenga agua, si no, me falta algo, ¿no? Esa cosa del necesitas. mar Sí, o del agua, hay algo ahí con el agua. tan lindo. Marta, ¿pudiste mostrar tu obra cuando hiciste el viaje acá en Italia? Sí, estoy exponiendo todavía en Moncalvo, en un palacio del 1650, Palazzo dal Pozzo, que es un palacio donde estratégico en la zona de Asti, donde estaban los reyes desde el 1650 hasta Mussolini. Ah, Estuvieron todos en ese palacio, si bien bailando, siempre eran lugares estratégicos para hacer convenios. ah, Y mira yo vos. dormía en ese palacio, Ah, porque sí. me alquilaba, sí, cada planta es de un dueño, abajo es un lugar de bienestar y salud, donde yo exponía con unos frescos maravillosos, que todo fue restaurado por la Academia de Torino, por la Academia La Albertina, y está todo cubierto con vidrio, y arriba es de otra señora maravillosa que tiene habitaciones para alquilar. Yo dormía al lado de la habitación del conde. Del Conde. No experimenté nada, solamente dormí, no hay fantasma, nada. Nada. Pero son muy altos los techos y te da como cosita, ¿viste? Todo Sí. restaurado, hermoso, pero hermosos los materiales, porque todo hecho con tierras de la zona y muy fuerte para mí eso, porque es la misma zona de mi bisabuelo. Así que lo vivencié como algo muy importante para mí. Hubo Sí. notas periodísticas y ahora la muestra queda y hay una proyección de vivir 3 meses en Italia y 9 en la Argentina, con la idea probablemente de pintar en la zona de los viñedos. Probablemente esa sea la idea. Ay, qué lindo.
Sí, me conmovió mucho eso y me conmueve Génova, pero no estoy en disposición emocional de pintar el mar. El mar me entristece, ya es como que veo el mar y digo, uy, se fueron, no volvieron. Mi bisabuelo nunca dijo de volver, pero yo sé toda la historia de los que lo esperaban y bueno, siempre que los veo y que en cada viaje hay alguna baja y pienso que ellos no se conectaron como todos acá en la Argentina, ya sabes, ¿no? Es la historia de todos, no es mía Sí, particular, es la de todos. Y que sí. siempre que escucho historias, en cada vez que presento mis muestras, me hace un ruidito porque hay muchas historias muy fuertes, ¿viste? Y además el tema de ver el barco partir. Te recomiendo una película que vi la semana pasada, se Ujú. llama Nápoli, Nueva York. En todo este tiempo va a haber presentaciones, sobre todo de un libro muy importante, ahora el 12 de diciembre, de la Ajá, doctora Cristina Boisados, que ella escribe, esta vez va a ser ficcional, pero siempre toma historias reales. Ella es una recopiladora de fotografías de toda Córdoba, ella es una profunda investigadora de Córdoba, tiene los libros más maravillosos de los fotógrafos que atravesaron Córdoba a través de los siglos, y ella trabaja, o sea, desde que la fotografía existe, siglo XIX, y ella hace unos trabajos profundísimos de investigación, una persona maravillosa que va a presentar el libro que está terminando ahora el 12 de diciembre en Casa de Pepino, porque sí, la Casa de Pepino está a las orillas de la Cañada, y ella qué- habla siempre de la Cañada. y ella habla. Así que ella va a estar presentando su libro ahí. Y la Sí, muestra sí, sí. hasta La marzo. muestra queda hasta marzo, sí, sí, sí. ¿Y tenés Y algún hay consejo? algo más de esta muestra que no te conté. Hay Contame. un altar para los artistas que fallecieron, que es un altar votivo pagano, donde pusimos como el principal de ese altar a Ángel Díaz, que fue un hacedor del norte cordobés a nivel de la cultura. Era un trabajador de la cultura que nos acercaba el norte cordobés a Córdoba y era un ser que siempre estaba queriendo hacer tertulias de arte. Habíamos planteado hacer tertulias en Cabalango y lamentablemente falleció, una persona joven. Y yo encontré en las redes una foto de Carly Murúa, un fotógrafo cordobés, que él le saca una foto extendiendo la mano a una gitana y está la gitana adivinándole la suerte. Entonces lo convoqué e hizo un almohadón impreso con la foto esta de la gitana y me encantó, la verdad, del ángel sosteniendo la mano, le sostiene la gitana, y entonces a partir de eso fue el disparador para hacer un templo de la inspiración, donde están todos los artistas que fuimos recordando, que se murieron y que fueron nuestra nave insignia, digo yo, ¿no? Sí, porque ellos Sí. marcaron un antes y un después, incluso una modelo de Bellas Artes que tuvo un final trágico, la Mm, modelo histórica de Bellas Artes, Lola, de la escuela donde yo me jubilé, no la conocí yo a ella, pero era un ser emblemático en la escuela, donde todos los alumnos la habían dibujado, sí, durante muchos años ella estuvo en la escuela, y bueno, eso. Y también hubo un grupo de folclore muy bonito del oeste cordobés, que sí. eso es Tras la Sierra, y trajeron todo el temario de Tras las Sierras, pero de un nivel académico excepcional, donde la gente se quedó hasta la última canción, Sí. bailando zambas, bailando cuecas, y fue muy emocionante, la verdad. Y una performance de Ceci Sicarelli con un bandoneonista, hicieron la interpretación como del sostenimiento de la casa, que se repitió en 3 veces en la casa. Todo esto de manera simultánea, ¿no? Como evento, siempre mi idea de transversalizar todo y que todo se puede ver de manera simultánea. Solamente uno tiene que meterse en el eje del tema, no dispersar la cabeza y vos te enterás de todo, digamos, ¿no? Cuando te Sí. conectás. La gente estaba muy conectada y todo eso regado por los vinos de la Caroyense, que es la bodega de Colonia Carolla, en la Ah, zona de los friulanos. Ahí desembarcaron los friulanos. ay. Y Y hay una Marta, bodega extraordinaria. ¿las obras están en toda la casa, en diferentes cuartos? ¿Cómo es No, en este espacio del Centro Cultural Casa de Pepino, en un tiempo estuvo OSDE con sus salas de arte. En la planta alta, esta obra social, habían reestructurado todo y hay
3 salas magníficas, blancas, donde los chicos permanentemente las van restaurando, tienen un piso divinísimo encerado, y una sala donde dormía Don Pepino, que ahí se hizo la perfo con el bandoneón y Cecilia. Y las 3 salas son las salas expositivas de pintura. Abajo es una gran pulpería donde se sirven los vinos, el patio, el templo de la inspiración y los árboles, un pequeño jardín, y al frente el salón de baile, donde se bailó tango. Porque Roberto y Sandra, los bailarines, llevaron a sus alumnos vestidos del año 40. Así que fue todo temático también, ¿no? Lindo. Y salió bien. A pesar de que en el momento de la inauguración se vino un tormentón tremendo, la gente se lo bancó y se quedó. No. Sí. Eso fue anoche, ¿no? Eso fue anoche. 7:30. No, perdón, es 6:30. 6:30. 6:30. Un viento sur terrible que voló techos y demás, pero bueno, por suerte estuvimos ahí tranquilos, a salvo y disfrutando mucho. ¿Y hay algún evento ahora, este fin de semana o algo para...? Yo creo que sí, pero yo la verdad anoche me desconecté porque venía muy cansada de toda la semana y me desconecto. Pero cualquiera que entre a Centro Cultural Casa de Pepino, a su Instagram, todo el tiempo hay eventos y algunos se transmiten en vivo. Marta, gracias por estar conmigo este ratito. Gracias a vos, y me encantó la charla con Sofía, me encantó, muy interesante, hermoso el libro, hermosos los dibujos y muy lindo lo que dijo, muy, muy linda entrevista. Gracias, Mariela, por siempre apostar a los artistas. Y lo invité a José Galeano porque él era uno de los expositores de hace poquito en la Casa de Pepino, junto a Anabela Oloco, él de las Piur y Anabela de la Ciudad de las Varillas, también de nuestra Pampa Gringa. Así que son los únicos amigos que estaban, digamos, exponiendo, conocidos en profundidad, y todos los demás, mucha gente que no conozco, pero anoche tuve el gusto de conocerla. Así que te agradezco mucho por la entrevista, Mariela. No, de nada. Ahí te manda saludos, Sofi, igualmente. Gracias. Gracias. Un abrazo. Hasta la próxima, y gracias por siempre estar y darme una entrevista. Gracias a vos por hacer esto con los artistas, porque es muy enriquecedor, y además es re importante lo que estás haciendo en la Feria del Libro de Frankfurt, porque de paso te cuento que estoy escribiendo mi libro, y ¿quién te dice que por ahí se publique el libro? Va lento, pero va. Bueno, bien recibido conmigo. Marta, te mando un beso gigante y Chau, hasta prontito. Chao, gracias. Hasta la semana que viene. Adiós.